Hola, buenos días. Aquí estoy otra vez, Heike Rogowski desde Alemania, con el segundo tema de bases sobre la fe cristiana y me dirijo al mundo hispánico, a los que hablan español y a los mis amigos de Cuba. Hoy estamos con otra pregunta. ¿Quién era Jesús? Y resumiendo lo que hemos visto en el tema 1, nos dimos cuenta que Jesús muestra el camino al Padre. Jesús es la persona más fascinante en la historia mundial. Sobre ninguna persona se ha hablado tanto después de su muerte, es decir, después de 2000 años. Era un buen hombre, fue un iniciador de la religión cristiana. Algunos dicen que se fue a la India, pero eso no está probado. ¿Quién era Jesús de verdad? Me imagino que esto es una pregunta que te estás haciendo si no estuvieras escuchando este canal. Me gustaría darte una respuesta hoy. Y quiero empezar con fuentes históricas fuera de la Biblia. Hay fuentes históricos fuera de la Biblia de que Jesucristo existía. Es el año 115 hasta 117 después de Cristo que Tácito escribió sus anales sobre el tiempo de poder del emperador Nerón en Roma, Italia. Y dice, porque eso el emperador Nerón, el cual quiso terminar con todos los llamados cristianos, los declaró como culpables y los castigaba. Ellos eran odiados por sus malas obras, según el emperador Nerón. El hombre Cristo, del cual tienen su nombre los cristianos, fue crucificado en los tiempos del emperador Tiberio y bajo el poder del procurador Poncio Pilatos, él dice Tácito. Tenemos otra fuente histórica de que Cristo hubiera existido. Es la biografía de Saetón sobre 12 emperadores romanos del año 120 después de Cristo y cuenta que había un desacuerdo entre los judíos por la persona de Jesucristo. Y voy a citar de él: los judíos que causaron mucha molestia por la persona de Cristo fueron expulsados de Roma. Ahí menciona la persona de Cristo. Esta frase se refiere a una expulsión que se ejerció durante el tiempo del emperador Claudio entre 41 y 54 y que tomó lugar en el año 49 después de Cristo. Y como tercer fuente histórico fuera de la Biblia, quiero mencionar a Flavio Josefos, que escribía en sus anales sobre entre los años 90 y 100. Y precisamente en el año 62 después de Cristo relata sobre un conflicto que también descubrimos en el libro de los Hechos. El sacerdote Ananías pedía una reunión de jueces para poder presentarles a un hombre llamado Jacobo, hermano del llamado Cristo. Así que algunos otros fueron acusados y muertos a pedradas. Esto menciona también un hombre llamado Cristo. Significa que hasta los historiadores fuera de la Biblia están confirmando la existencia de Cristo en este mundo. Pero también hay fuentes históricos bíblicos. El Nuevo Testamento se construyó entre los años 40 y 90 después de Cristo. Los fragmentos más antiguos
son del año 125 después de Cristo y la Biblia más antigua y completa es del año 350 después de Cristo y es llamado el Codex Sinaiticus. Hoy en día se cuenta que 5,000 fragmentos de la Biblia en griego, 10,000 fragmentos en latín y 10,000 fragmentos en otros idiomas de aquel tiempo se han encontrado. El fragmento más antiguo es una parte del Evangelio de Juan del año 125 después de Cristo, que se ha encontrado también un fragmento del año 60 después de Cristo, que es del Evangelio de Marcos. En comparación con la Guerra Gálica de Julio César, un libro muy conocido de la época clásica, se puede decir que se escribió en los años entre 60 y 50 antes de Cristo, y de este tiempo no hay muchos fragmentos. Los fragmentos más viejos son del año 900 después de Cristo y hay 8 o 9 copias. Es decir, tenemos muchísimo más fragmentos antiguos de la Biblia que de otros historiadores. ¿Quién era Jesús según el Evangelio? ¿Fue un hombre? ¿Tenía emociones, tristezas, amor y enojo? Tuve que luchar con todos los problemas que nosotros enfrentamos hoy en día. Necesidades de descanso, hambre, sed, etc. Jesús dice sobre sí mismo, y está escrito en Juan 14, versículo 9, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto quiere decir que nadie puede encontrar a Dios si no es por Cristo. Otra frase del Señor fue, Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de Jesucristo podemos encontrar a Dios el Padre. Él dijo que puede perdonar el pecado. Y Jesús constató que tiene unidad con el Padre y que puede perdonar los pecados. Imagínense lo siguiente. Tú chocaste mi coche y yo puedo perdonarte porque mi coche es mi propiedad. Si tú chocaste con el coche de otra persona, no puedo perdonarte porque eso no es mi coche, es coche de un otro. Imagina que te digo entonces te perdono, tú dirías, esto no es posible. En este caso solo hay una instancia que puede ordenar eso y son los jueces. Cuando hemos pecado contra las leyes de Dios, solo Dios nos puede perdonar. No puede hacer ningún otro ser humano. Pero Jesucristo vino a llevar el pecado. Él mismo se hizo Cordero de Dios para llevar el pecado del mundo. Y nos tenemos que imaginar que en la época más antigua del Antiguo Testamento, los sacerdotes judíos sacrificaban corderos impecables, corderos para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Y de la misma forma, y Jesucristo siempre conecta con el Antiguo Testamento para complementar el Nuevo Testamento. De la misma forma, Jesucristo está diciendo, yo soy Cordero de Dios, yo llevo el pecado del mundo, el pecado que había antes de mi existencia, el pecado de toda la humanidad en mi tiempo y el pecado que viene después.
todo esto estaba sobre él en el momento en que murió. Por eso gritó, Dios, por Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero dice que él nada más se quedó con el pecado del mundo, sino que resucitó al tercer día. Y por eso los pecados de todo el mundo fueron llevados con su resurrección. Qué grande cosa es esto. Y tenemos que pedir revelación de Dios que podemos entender eso. Yo recuerdo cuando yo con 16 años empecé a buscar a Dios. Yo no había entendido eso. Yo solamente sabía que quiero pertenecer a este Dios que no conozco. Y poco a poco Dios me reveló que es por Jesucristo que podemos entrar, reconciliarnos y estar en paz con Dios hoy en día, que nos puede perdonar nuestros pecados. Esto es un milagro de la fe, un secreto de la fe. Y es importante que tú pides a Dios que te lo revela, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz fue algo grandísimo. Y por eso Él nos puede enseñar el camino a Dios. Él dijo que puede perdonar los pecados. Pero la pregunta clave es, ¿Jesús tenía razón con lo que dijo? Es decir, ¿podemos confiar en lo que Él dijo? Su doctrina. Gente aún no cristiana está convencida de lo que dijo Jesús en sus enseñanzas. La base de la moral y ética que vemos en muchos grandes hombres tiene que ver mucho con lo que dijo Jesús. Hasta en la ley de Alemania encontramos bases de la fe cristiana. Sus obras. Jesús no solamente hablaba de amar a la gente, Él lo hizo. Y eso es lo importante. Muchos han hablado sobre muchas cosas, pero Jesús es el que lo pone en práctica. Él ha dicho, no quiero escuchar sí, sino que hacen mi voluntad. Sus milagros y señales los hizo por amor a la gente. El amor amó incluso a la gente que no eran amadas en la sociedad de aquellos tiempos, por ejemplo, las prostitutas. Su carácter, el carácter de Jesús. Jesús ha sido descrito como una persona muy auténtica. Hizo buenas obras y hasta perdonó a sus enemigos. Esto no es posible si no tenemos la fuerza de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre tan bueno pueda defraudar a la gente? Su resurrección. La tumba. La cueva estaba vacía, decían la gente. A este respecto existen dos teorías negativas. Una es que en realidad Jesús no murió, sino que Él mismo se escapó de la tumba. Esta teoría es nueva porque en la época de Jesús todos sabían que una persona al ser crucificada forzosamente moría. Los soldados romanos eran perfectos en cuanto a la matanza de la gente en la cruz. Una crucificación no era una cosa rara en esta época, sucedía con frecuencia. Reportajes científicos hablan sobre el acontecimiento de la crucifixión y describen cómo era la muerte en una persona crucificada, donde se menciona que no queda duda sobre la muerte. Además, los evangelios nos cuentan que traspasaron su costilla para probar que en verdad había muerto.
La tumba era vigilada continuamente por soldados y Jesús hubiera estado 3 días sin comida y sin bebida. En el caso de que Jesús hubiera estado vivo en la tumba, eso tendrían estas consecuencias. Él hubiera tenido que mover la piedra grande enfrente de la tumba, hubiera tenido que atacar y vencer a los soldados y vigilantes delante de la tumba, hubiera tenido que convencer a los discípulos que creyeron en su resurrección. Olvídalo. Esto no hubiera sido posible después de tantas heridas. La segunda teoría dice que los discípulos le ayudaron a salir y lo robaron. Esta teoría aún se menciona en la Biblia y voy a leer de Mateo 26 del versículo 62 al 66. Aquí dice, al día siguiente de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilatos les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Por eso estaba la guardia, porque sospechaban que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Cristo. Además, en la tradición y cultura judía, en el caso de robo de una persona muerta se pegaba con la muerte. Asimismo, los soldados habrían tenido que pagar también con su vida en el caso de que alguien tocara la tumba de su muerte. Y finalmente, si Jesús no hubiera resucitado, porque todos los que le conocieron cuentan que Él vive, si no lo hubieran visto. Porque Jesús mismo hubiera aguantado la cruz si eso hubiera sido inventado. Dice Mateo 27, 62 al 66. Al fin y al cabo se queda como única opción que de veras es Él resucitó. Esto significa que en verdad todo había sido así como estaba descrito en la Biblia, es decir, que Jesús tenía el poder de perdonar los pecados y que de verdad resucitó. Todo lo que fue previsto de antemano, así sucedió. La pregunta la tienen que responder cada uno de ustedes por su propia cuenta. ¿Era el Hijo de Dios o simplemente un loco? Con su frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14, 9. Jesús mismo dice que solo hay un camino al Padre y con esto no nos ha dejado ningún otro camino a elegir. Al final y al cabo significa que nadie puede encontrar a Dios Padre si no es por Jesucristo. La idea que todos los caminos nos llevan a Dios, es decir, tanto el budismo como el islam, no es posible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que con mi relación con Cristo, decido sobre mi relación con Dios el Padre. Jesucristo ha sido 100% hombre y 100% Dios. Esto nuestra mente no nos puede imaginar.
pero esto es son puntos de discusión y de meditación para ustedes. A ti, es una pregunta que tengo para finalizar. ¿A ti te parece difícil creer en Jesucristo? ¿Qué has pensado acerca de Él hasta ahora? ¿Qué dirías si tuvieras hoy un encuentro con Cristo y Él estuviera a tu lado diciendo, ven y sígame? Medita sobre estas preguntas y me despido para hoy con el segundo tema de bases sobre la fe cristiana. Chao.